Muy buenas tardes, presentaré la arquitectura cliente-servidor y para poder entender mejor su funcionamiento y arquitectura, así como también sus ventajas y desventajas del uso de esta arquitectura, vamos a empezar viendo la definición de un cliente-servidor. Esta arquitectura tiene dos partes. Por un lado tenemos al servidor y por otro lado tenemos a los clientes o grupo de clientes, donde lo habitual es que un servidor, que es una máquina bastante robusta tanto en hardware como en software, y que actúa como un sistema de gestor de datos o aplicaciones. En esta arquitectura los clientes solicitan varios servicios al servidor, mientras que un servidor, que es una máquina que actúa como sistema de gestión de base de datos, este se encarga de dar las respuestas solicitadas para los clientes. Las características. Para entender este modelo, vamos a nombrar y a definir algunas características básicas que lo conforman. Una red es un conjunto de clientes, de servidores y bases de datos unidos de una forma física o no física, en el que existen protocolos de transmisión de información establecidos. El concepto de cliente hace referencia a una demanda o un demandante de servicio. Este cliente puede ser un ordenador como también una aplicación, la cual requiere información proveniente de la red para poder funcionar. Un servidor hace referencia a un proveedor de servicio. Este servidor a su vez puede ser un ordenador o una aplicación la cual envía información a los demás usuarios de la red. Un protocolo es un conjunto de normas o reglas y pasos establecidos de manera clara y concreta sobre el flujo de la información en una red estructurada. Un servicio es un conjunto de información que busca responder la necesidad de los clientes, donde esta información pueden ser mail, música, mensajes simples entre diferentes software, videos, etcétera. La base de datos son bancos, ¿no es cierto?, de información ordenada, que están categorizadas y clasificadas, que forman parte de la red, que son sitios de almacenaje para la utilización de los servicios y también directamente de los clientes. El diseño de la arquitectura. La arquitectura de dos capas es la, en la actualidad es la más utilizada, aunque con muchas fallas todavía no se ha podido dejar de usar. Estas arquitecturas fueron las primeras en aprovecharse la estructura de cliente-servidor. Las capas que esta arquitectura presenta son el nivel de aplicación y el nivel de base de datos. En el nivel de aplicación se encuentran toda la interfaz del sistema y en la que el usuario puede disponer para realizar las actividades en este mismo sistema. Y en el nivel de la base de datos, también llamado el repositorio de datos, es la capa en donde se almacena toda la información ingresada en el sistema y que se deposita en forma permanente. Otra arquitectura dentro de este diseño es la arquitectura de tres capas, en donde tenemos la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos. La capa de presentación es la que presenta el sistema al usuario, comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio, que es esta. Y en la capa de negocio es donde recibe los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Y aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Se comunica con la capa de presentación y para recibir solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos almacenar y recuperar los datos provenientes de la capa de datos. En esta capa es donde recibe los datos y es la encargada de acceder a estos mismos.
Está formada por uno o más gestores de base de datos que realizan todo el almacenamiento de datos. Reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. Otra arquitectura es la N capas. La arquitectura N capa es una aplicación distribuida en N cantidad de capas, ¿no es cierto? Los diferentes procesos están distribuidos en estas capas, no solo lógicas, sino también físicas. Los procesos se ejecutan en diferentes equipos que pueden incluso residir en plataformas o sistemas operativos completamente distintos. Cada equipo posee una configuración distinta y está optimizado para poder realizar el papel que se le ha asignado dentro de la estructura de la aplicación, de modo que tanto los recursos como la eficiencia global del sistema se puedan optimizar. El surgimiento de la tecnología de componente distribuido en la clase de la arquitectura de N-capa, estos sistemas de computación utilizan un número variable de componentes individuales que se comunican entre ellos utilizando estándares predefinidos y framework de comunicación. En las ventajas y desventajas de esta arquitectura, este modelo cliente-servidor tiene varias ventajas y desventajas, las cuales son importantes poder mencionar y conocer. Dentro de las ventajas, lo primero es facilitar la integración entre diferentes sistemas y que comparten información que les permite, por ejemplo, que las máquinas ya existentes puedan ser utilizadas mediante una interfaz más amigable para el usuario. De esta manera podemos integrar varios computadores con sistemas medianos y grandes sin necesidad de que estos tengan o utilicen el mismo sistema operativo. Al favorecer el uso de la interfaz gráfica, los sistemas construidos bajo este esquema tienen una mayor interacción con el usuario. La estructura modular facilita la integración de nuevas tecnologías y el crecimiento de la infraestructura computacional, favoreciendo así la estabilidad de las soluciones. Y el modelo cliente-servidor permite además proporcionar a las diferentes áreas de una empresa, generar un orden de trabajo en donde cada sector puede trabajar en su área, pero accediendo al mismo servidor e información que los demás sin tener que generar ningún tipo de conflicto. En las desventajas, se requiere tener personal con habilidad para que un servidor sea reparado. Por ejemplo, si un problema ocurre en la red, se requiere de alguien con un amplio conocimiento para poder reparar en su totalidad, para así dejar que la información y el correcto funcionamiento siga su flujo. Otro problema es la seguridad, el hecho que se comparten canales de información entre servidores y clientes requieren que éstas pasen por un proceso de validación, es decir, protocolos de seguridad que puedan tener algún tipo de puerta abierta, permitiendo que se generen daños físicos, amenaza o algún ataque de algún virus. Y este modelo presenta una limitación importante en cuanto a los costos económicos, debido a que estos servidores, que son computadores muy robustos de alto nivel, con un software y hardware específico, para poder dar, ¿no es cierto?, el correcto funcionamiento a nuestras aplicaciones, esto significa que tiene un costo elevado para poder reemplazar cualquier componente de este servidor. Algunos ejemplos de aplicación. Bueno, hoy en día existen muchísimos servicios, protocolos y servidores que trabajan con el mismo modelo que hemos mencionado y casi todo el Internet funciona de esta forma. De hecho, algunos ejemplos de la arquitectura cliente-servidor pueden ser los navegadores web, donde estos funcionan en base a un cliente web, que es el navegador, y un servicio web, que son los encargados de despachar las páginas a los usuarios. Está el protocolo FTP, que funciona de forma similar. Se utiliza un cliente para conectar a un servidor FTP, que es un protocolo de transferencia de archivos. Existe el SSH, que es un protocolo
que se utiliza en el manejo de servidores, pero de forma remota. Están los juegos en línea, que esto significa que existan clientes que permitan a un jugador online jugar desde su casa conectado a un servidor para juegos remotos. El sistema DNS interactúa con los clientes DNS también, es decir, basa su arquitectura en el modelo del cliente-servidor. Y el servidor o servicios de correo electrónico, donde el cliente de correo consulta al servidor de correo remoto, tanto desde sus dispositivos móviles como una computadora. En conclusión, podemos decir que el sistema cliente-servidor es un modelo flexible y adaptable al servicio que se requiere implementar. Esto nos permite aumentar el rendimiento, así como también envolver variadas plataformas, base de datos, redes y sistemas operativos que puedan ser de diferentes arquitecturas y funcionando todo al mismo tiempo. Además, se puede considerar un sistema ventajoso en cuanto a la seguridad, ya que el servidor controla el acceso a sus datos, por lo que se necesita que el servidor no se autorice para poder acceder a él. Y también este tipo de sistema es escalable. Y ante una gran demanda de tráfico de datos, ¿no es cierto?, se pueden utilizar tecnologías complementarias, por lo que cualquier organización que utilice estos sistemas o cliente-servidor adquiere ventajas bien competitivas. Un poco la referencia bibliográfica de donde podemos sacar la información quedan adjuntas en esta imagen, que fueron el aporte para poder realizar esta presentación. Agradezco el tiempo de escucha, así que espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.